esta es una clase realmente sui generis. Yo estoy estacionado en un parqueo del Tercer Anillo y Avenida del Cristo y Banzer, porque tengo que esperar a una persona sí o sí. Entonces, Kevin se ha dado modo para que yo desde mi teléfono pueda ver la lámina del ejercicio que vamos a comentar hoy día. Entonces, para iniciar con el pórtico, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Sí, ingeniero. Bueno, buenas tardes. Entonces, yo estoy aquí sentado en mi vehículo y con el teléfono en la mano y con la lámina que me ha mandado Kevin. Entonces, inicio. Este es un pórtico con una articulación A1-2. Es un sistema de dos chapas, o sea, es un pórtico o un sistema triarticulado. El objetivo de este ejercicio es ver cómo cuando una carga distribuida incide sobre una barra inclinada. Entonces, si ustedes ven en la lámina 1, en la que estamos en este momento compartiendo, tenemos una carga horizontal distribuida de valor unitario 2 toneladas por metro. Parte de la carga está incidiendo sobre la barra AC, que es inclinada, y la otra parte de la carga en la barra C, articulación A1-2, que incide en forma normal como lo habíamos visto antes. Si bien en esta lámina ya están dibujados los diagramas en momento, el cálculo de reacciones es el de siempre y tendríamos que ver la próxima página para que se vea el cálculo de las reacciones. Entonces, vamos a la hoja 2 y después volveremos a la 1. Eso es. Entonces, acá tenemos que, para calcular las reacciones de vínculo, hemos procedido como de rutina. Sumatoria en H es igual a 0. Y como ya en la anterior lámina habíamos puesto en evidencia las reacciones de vínculo o incógnitas, las verticales B sub A y B sub B y las horizontales H sub A y H sub B, dirigidas las primeras de abajo hacia arriba y las segundas de izquierda a derecha, que son las incógnitas. Entonces, todas las cargas o fuerzas que actúan en el pórtico son B sub A y B sub B. La carga Q, que la he separado en una carga Q1 y Q2, porque hasta el vértice, hasta el quiebre, hay 5 metros, hasta ahí la carga horizontal incide sobre la barra inclinada, y en los 6 metros siguientes le he llamado Q2 y es la misma carga unitaria que incide en la barra horizontal. Así entonces se plantea la primera ecuación, que es sumatoria en A, en H sub I igual a 0, y tenemos que llegamos a la ecuación H sub A más H sub B más 12 igual a 0. No, porque tenemos las dos incógnitas, son H sub A y H sub B, y la única carga conocida o fuerza conocida horizontal es la 12. La segunda ecuación es sumatoria de B sub I igual a 0, y tenemos B sub A menos 10 menos 12 más B sub B igual a 0. 10 y 12 son las resultantes de las cargas horizontales. Es decir, 2 por 5, 10, y 2 por 6, 12. La tercera ecuación es la de momento con respecto a cualquier punto. Lo tomamos con respecto de B para que se me anulen las dos incógnitas H, B y B sub B. Entonces será B sub A por 11 más H sub A por 5 menos 10, que es la carga concentrada que representa a la distribuida que va desde A hasta B en la barra inclinada,
menos 12 por 3 es la Q2 menos 12 por 5, que es la fuerza horizontal aplicada en el punto D, positiva. Entonces tenemos la tercera ecuación planteada. Vamos a la siguiente ecuación. Y esta ecuación es una ecuación que nos da rápidamente, en la mayoría de los casos, una buena información. Y es, como ya les expliqué en otra situación, con respecto a la articulación, tomando todas las cargas que hay de uno o de otro lado. En este caso considero las cargas que están a la derecha de la articulación. Las cargas que están a la derecha de la articulación son simplemente H sub B, B sub B y la carga de 12. Pero como la B sub B no produce momento con respecto a la articulación, solamente tenemos la carga 12 y la carga H sub B. Entonces, planteada esta ecuación, tenemos que directamente obtenemos el valor de la H sub A porque es una ecuación con una incógnita. Yo le decía, esta ecuación con respecto a la articulación de carga que hay de un lado de la articulación, normalmente nos proporciona en estas condiciones ya resuelta una incógnita. Entonces, con la incógnita HA resuelta, nos vamos, como se indica ahí, a la ecuación 1. Y en la ecuación 1 reemplazamos y tenemos la H sub B. En los dos casos, H sub A y H sub B dan negativo. Quiere decir entonces que al resolver la primera, H sub A y da menos 6, en el dibujo le cambiamos el sentido y al ir a la ecuación 1 la ponemos con su sentido y vamos a tener que encontramos H sub B, que es igual a menos 6. Quiere decir que en el dibujo, en la figura, en el pórtico, las dos reacciones horizontales, H sub A y H sub B, son en sentido tienen el sentido opuesto al considerado. Y 6, directamente 6 y 6, 12, que son las que se equilibran la fuerza igual a 12 que está aplicada en el punto D. Luego, con el conocimiento de estas incógnitas, nos vamos a la ecuación 3, en la que figura H sub A. Y como H sub A ya la conocemos, podemos directamente despejar o reemplazar en la ecuación y vamos a ver que obtenemos el valor de la reacción B sub A positiva. Es decir, que la B sub A positiva mantiene el sentido adoptado en el inicio del problema y su valor y su módulo es 19.182. Con esto, Kevin, tendríamos que pasar a la otra hoja. Esa, no es más. Entonces, esta simplemente nos vamos a la ecuación 2 y reemplazamos la B sub A y obtenemos la B sub B, que es 2.818. Entonces, hemos determinado las 4 reacciones de vínculo. Y si ustedes vuelven a la página 1, Kevin, esa. En la página 1 tenemos, fíjense, B sub A más B sub B dan 21. O sea, las dos incógnitas reacciones, B sub A y B sub B, dan 21. ¿Y qué es lo que da 12 por 6 y 5, 11 por 22, mejor dicho, ¿no? 19.182 más 2.818 da 22 hacia arriba y que se equilibra con la carga distribuida de valor unitario 2 toneladas por metro. Entonces, está inmediatamente verificado el equilibrio según la vertical. Inmediatamente también vimos que aquí tenemos 6 y 6 para B sub A, para H sub A y H sub B, y que se equilibran con la 12 horizontal que está aplicada en el punto D. Entonces, con estas verificaciones haría falta hacer otra verificación de momento que yo no la he hecho, pero la pueden tomar con respecto a cualquier punto.
No la hice, pero que queda como tarea para que ustedes tomen un punto cualquiera, conociendo ya las 4 incógnitas, para que ustedes definitivamente puedan plantear esa ecuación, que es la ecuación de verificación. En este pórtico no existe ningún nudo, o sea, y las cargas que se han considerado son simples para poder resolverlo sin mayores complicaciones en el ejercicio, pero poder ver qué es lo que significa tener una carga que no incide perpendicularmente a la barra sobre la cual está actuando, como en este caso. Entonces, pasaríamos a la hoja 4. A ver. Sí, a la hoja, a ver, espera un rato. Claro, a la hoja 4. Fíjense que la carga rosada la mantengo sin alterar porque esa incide directamente sobre la barra C, articulación A1-2. En cambio, la otra carga, fíjense que abajo hay un triangulito de fuerzas donde la fuerza Q1 es 10. Pero esa fuerza Q1 igual a 10 la tengo que descomponer en una vertical al eje de la barra AC y evidentemente la otra va a ser horizontal, que es la Q1 sub X. Entonces, ese 10, esa carga Q1 de 10 la descompongo en una Q1I y en una Q1X. No es más que multiplicar por el coseno y el seno de 45 y tenemos que las resultantes de esas cargas horizontales en verde son en ambos casos, por eso lo dice el ejercicio con 45, en ambos casos valen 7.071 toneladas cada una de esas cargas. Al descomponer al descomponer la fuerza 10 es vectorialmente Q1I más Q1X, es decir, es 70171 más 70171 vectorialmente. Entonces, considerando el sentido que tiene Q1I y Q1X, la distribuyo en toda la barra para que, como es una carga distribuida, la distribuyo en toda la extensión de la longitud que está actuando. Y como es 7.071, la fuerza 7.071 dividido la longitud 7.071 me da 1 tonelada por metro. En ambos casos, 1 tonelada por metro. Ahí está. Entonces, sea los mismos de siempre respondiendo aburrido, dice. Alguien mandó un mensaje. Quiere decir entonces que nuestro esquema de carga o nuestro diagrama de cuerpo libre cambió al que nosotros tenemos en este momento, donde las reacciones son las mismas, excepto que la fuerza horizontal que incidía sobre AC, pero perpendicularmente, ahora ya son dos fuerzas. Una, y fíjense que una será una carga distribuida perpendicular a la barra C y la otra es una carga distribuida pero paralela, o sea, actuando según el eje de la barra AC. Entonces, en esas condiciones, todas las cargas que tenemos ya provocan los esfuerzos, momento, corte y momento, corte y axial. Como es el momento el que definitivamente cambia en este caso, primero les explico el momento y luego les explico el corte. Para ello pasamos abajo en la misma página, momento en A es igual a 0, evidentemente calculamos el momento en C. El momento en C da 100.91 porque es el momento de 19.182 por 5 más el momento que provoca las 6 por los 5, entonces me da 100.91. 100.91, que es positivo, tiene la colita hacia adentro del pórtico.
Entonces ya tengo dos valores de momento, 0 y en C, con la ordenada que va hacia adentro, valor 100. Entonces, si calculamos el momento en D, que no me interesa todavía, vámonos a la próxima página, donde está dibujado el momento, a la página 1. Entonces, fíjense que en la página 1 tenemos el momento en A igual a 0 y el momento en C igual a 100.91 hacia abajo. Pero como es una carga ya distribuida de valor 1 tonelada por metro, entonces trazo la cuerda y en la mitad trazo 2 veces QL cuadrado sobre 8. Ese 2 veces QL cuadrado sobre 8 creo que está en la otra hoja. Sí, está en otra hoja y me da, evidentemente, 1 por 7.01 al cuadrado dividido 8 por 2. Entonces puedo trazar la parábola que ustedes pueden ver dibujada, pero en la que no hice las subdivisiones porque ya eso lo manejan bien ustedes. Entonces, el diagrama de momento para la barra AC es 0, 100 y la curvita que está bajo la parábola de segundo grado, que es la que está dibujada. Y todas las ordenadas celestes son las que significarían las ordenadas de momento. Pasamos ahora a el tramo CA1, 2. Como ya tenemos en el quiebre el valor de momento, ahí simplemente el momento se mantiene. No es un nudo, entonces el momento se mantiene. Y como estamos hablando de la regla de la tijerita, se lo dibuja hacia abajo. Y como en la articulación el momento es 0, trazamos la cuerda. Entonces, otra vez, Q1 o Q por L cuadrado sobre 8 me permite trazar la parábola que ven dibujada ustedes ahí y con eso completar el diagrama de momento para el tramo CA1 asterisco. Con eso hicimos lo más complicado, que como ustedes ven, en absoluto es complicado, porque al transformar la carga que incidía inclinadamente a la barra, o la carga que incidía a la barra inclinada, nosotros la convertimos en una carga horizontal que incide verticalmente, como en todas las otras situaciones que hemos estudiado. Nos vamos a la columna de la derecha, BD-A1 asterisco. Entonces, siguiendo con nuestra metodología, el momento en B es 0, evidentemente. ¿Y cuánto es el momento en D? El momento en D es 6 por 5, 30. 30 con la colita hacia afuera, ¿verdad? Porque ustedes hacen el circulito y ven cómo está girando y la colita queda del lado de afuera. Entonces trazamos el 30. Y como en el otro extremo, A1, 2 es 0, haciendo la ecuación 6 por 10 menos 12 por 5, nos da 60 menos 60 igual a 0, coincide con que en la articulación A1, 2 el diagrama, el valor del momento es 0. Y como no hay ningún otro tipo de fuerza que interrumpan las longitudes 5 y 5 de la pata del pórtico, entonces con eso completamos el diagrama de momentos flectores. Con este diagrama de cuerpo libre, o mejor dicho, ya tenemos trazado el diagrama de momentos flectores, que es el que más me importaba. Ahora pasemos al diagrama de cuerpo libre. A ver, el otro, el diagrama de cuerpo, donde están las cargas, ese. Entonces, fíjense acá que este es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya trazamos el momento, el de momento. Veamos ahora qué ocurre con el corte, que no lo he dibujado, pero ustedes lo van a completar. En el corte, ¿con qué iniciamos el corte en la barra inclinada? Iniciamos
con la componente, entonces esto ya es tarea de ustedes. Tenemos en el punto A una fuerza de 19 y una fuerza de 6. La de 19 hay que decomponerla en una horizontal y en una vertical, o sea, en una que está según el mismo eje de la barra y otra perpendicular. Y la 6 ocurre lo mismo. Una que la proyectamos sobre el eje de la AC y otra que la proyectamos verticalmente, solo que los tenés que ver bien los sentidos. Claro, entonces van a ver, para el corte se van a sumar dos fuerzas, que es la decomposición de la de 6 y la 19, según la perpendicular al eje de la AC. Y con eso tenemos el valor inicial de corte. Y como es una carga uniforme, en C vamos a tener que hasta C le restamos 7.01 por 7, le restamos 49 y algo. Entonces ahí vamos a tener la ordenada del corte en C, que es la suma, en A es la suma de la decomposición de la de 19 y la de 6, iniciando el tramo verticalmente a C, y ese valor va a aumentar o disminuir, pienso que es disminuir, el valor de 7.071 hasta C. Y ahí terminó el trazado del diagrama de esfuerzos de corte para la barra AC. Para el próximo tramo, nos paramos en C. ¿Qué fuerzas tenemos que producen corte? Tenemos más 19 por la reacción y la componente vertical de la 7.071, que se la decompone en una vertical y en una horizontal. Entonces ahí tenemos 7.071 por el coseno de 45, nos va a dar un valor que habrá que considerarlo con el valor que viene del 19.183. Y en ese punto vamos a tener una ordenada de corte. En la articulación a esa ordenada de corte hay que restarle, por ser también un diagrama rectangular, 12. Y con eso completamos el diagrama de esfuerzo de corte en la articulación A1-2. Lo estoy haciendo rápido porque esto ya lo conocemos. Y simplemente, ¿qué le hemos aumentado? Esa fuerza que hay que descomponer el corte en la dirección que sea tal que sea perpendicular al eje de la barra. Y el corte en la pata de la derecha, o mejor aún en la columna de la derecha. ¿Cuánto es el corte? Sale hacia la izquierda horizontalmente con el valor de 6, llega al centro del tramo y en el sentido opuesto se considera 12 y ese valor sigue hasta la articulación A1-2. Quiere decir que va a llegar allá con valor de 6 de la articulación hacia afuera. Ese es el esfuerzo de corte. Y finalmente tendríamos que ver el diagrama de esfuerzos normales. Otra vez volvemos a la misma historia. Vamos al apoyo A. ¿Y qué fuerzas tenemos ahí que producen normal? La decomposición de la fuerza 19.182 según el eje de la barra y la decomposición de la barra 6 según el eje de la barra, que es el sentido opuesto. Entonces vamos a tener un valor inicial que va a ser de compresión, porque la 19.182 es mayor. Va a ser 19.182 menos 6 por el coseno de 45. Ese es el valor inicial del esfuerzo normal. Y en el punto C habrá que disminuirle, ¿cuánto? El 1 tonelada por metro por 7.07, que es el diagramita verde que está con la flechita en sentido opuesto al valor inicial del esfuerzo normal. Y llegamos así hasta el punto C. Entonces hemos salvado en el punto C, exacto, hemos salvado en el punto C el diagrama de esfuerzo normal. Y nos paramos en el punto C, borrón y cuenta nueva, y vemos qué fuerzas producen compresión en C. Entonces, en C, ¿qué producen
¿Qué fuerzas producen compresión o tracción? Primero, la fuerza 6, H sub A. Y después la componente de la fuerza 701 en el sentido C a 1 asterisco, y entra ya a tallar la 701 vertical, que al descomponerla también produce en el punto C un esfuerzo de tracción y compresión. Con estos tres valores, la descomposición de la horizontal distribuida, la descomposición de la vertical distribuida y el valor de 6, nosotros tenemos que de C hasta A1 se mantiene constante. Se mantiene constante porque no hay ninguna otra carga que interrumpa, porque la Q2 es vertical. Y nos vamos a la otra pata. En la otra pata, ¿cuánto tenemos nosotros de tracción o de compresión? Tenemos una fuerza 2.818 que comprime la barra. Entonces, el valor es un rectángulo en el que hay que ponerle el signo de menos por la compresión de esa barra. Y con esto tendríamos nosotros todos los diagramas de esfuerzo. Si bien los dos últimos no los he graficado, eso se los dejo para ustedes. Mañana no sé si es feriado. ¿Mañana es feriado o todavía? Kevin. Hola. ¿Me escucha, ingeniero? Hasta mediodía parece que hay, ingeniero. Ah, ya. Bueno, en todo caso, ustedes busquen otra clase. Yo estoy siempre dispuesto. Con esto terminamos el tema pórtico, porque se podría hacer más complicado el tema de las fuerzas que no inciden perpendicularmente al eje geométrico, pero esto es lo que hacemos, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Hemos descompuesto esa fuerza en dos distribuidas y hemos resuelto de esa manera. Entonces, si por ejemplo hubiera tenido, además de esa carga horizontal que incide inclinadamente o sobre la inclinada, por ejemplo, una carga que incide también en forma inclinada, pero esta carga sería un rectángulo vertical, digamos, sobre la proyección AC. Entonces, ahí tendríamos que tener dos cargas distribuidas más, en las que habría que tener dos normales y dos que producen momento flector y producen corte. Cosa que probablemente yo se los dibuje en un pórtico para que ustedes vean cómo es el procedimiento. Y con esto creo que cubrimos este capítulo de pórtico, y Kevin me dijo que les iba a dar un par de pórticos para que ustedes puedan hacer una